sea al nombre bendito del Señor. El domingo pasado comenzamos una predicación sobre estos pasajes que son básicamente la profecía de Zacarías. Zacarías no el profeta del Antiguo Testamento, pero Zacarías el sacerdote del Nuevo Testamento. Es decir, estamos hablando de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, el esposo de Elizabeth, madre de Juan el Bautista. Dice que fue lleno del Espíritu Santo. Amén. Y profetizó sobre el niño, sobre Juan. Y entre todas las cosas que él anunció sobre Juan y sobre lo que Juan a su vez anunciaría, comenzamos una reflexión sobre la primera parte y quedaron pendientes algunos puntos, por lo cual decidimos que este domingo concluiríamos con la ayuda del Señor este tema. Dice versículo 76: y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque tú irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Hablamos el domingo pasado por qué en plural, ¿verdad? ¿Por qué sus caminos? Si la Biblia dice que solo hay un camino, que Él es el camino. Amén. Pero vimos que los caminos no se refieren exactamente a lo que tiene que ver con la salvación, porque para la salvación, que es la puerta de entrada para el perdón de pecados, para la redención, solo hay un camino, el camino. Amén. Santo. Que Él mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero también hay caminos, ¿verdad? Hay caminos. Vimos allá en el Antiguo Testamento esta manera de repaso. Era en Deuteronomio y en Josué, que habla al pueblo de Israel sobre la observación de sus caminos, de sus mandamientos, de sus decretos, de sus preceptos, de sus caminos. Porque cuando habla de caminos se está refiriendo a la enseñanza de las diferentes doctrinas que tienen que ver con la salvación, que van al lado de la salvación. Que la salvación es la puerta de entrada, pero que la salvación es solo el principio para entender y conocer su voluntad, cómo Él quiere moverse en nuestra vida, por medio nuestro, a través nuestro. Amén, Santo. Las doctrinas que tenemos que conocer acerca de los dones que Dios tiene para nosotros, de la gracia y de la autoridad y del poder que Dios tiene para nosotros, para que nosotros podamos a su vez convertirnos, como decíamos unos domingos atrás, en testigos, en verdaderos testigos, gloria al Señor, de su poder, de su presencia, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Estuvimos hablando del conocimiento más excelso, del conocimiento más maravilloso, del conocimiento más poderoso, que es el conocimiento de salvación, el conocimiento para perdón de pecados, por la entrañable misericordia con que nos visitó desde la aurora. Hablamos de esta visitación hermosa, de esta visitación maravillosa. Qué lindo esa expresión, ¿verdad? Cuando dice cuando Dios nos visitó, gloria al Señor. Ahora, no quiere decir, cuando decimos que Dios nos visitó, no quiere decir que Él vino por un rato y se fue. No, cuando Dios nos visitó, cuando se unieron el cielo y la tierra, cuando dice que Él vino para unir las cosas que estaban arriba con las que estaban abajo. Es cuando hablamos de esa visitación, cuando Dios dejó su gloria y se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice Juan, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, vestido de poder y majestad. Estamos hablando cuando Dios
Y aunque Jesucristo fue tomado en gloria, aunque Jesucristo, los discípulos lo vieron, ¿verdad? Cuando fue tomado entre las nubes y los ángeles, cuando dijeron, ¿qué miráis al cielo, varones galileos? Este Jesús, así como ha sido tomado de entre vosotros, así volverá otra vez, gloria al Señor. Así volverá otra vez. Amen. Pero él dijo, me voy, pero no os dejaré solos. Os enviaré un consolador, Amen. el cual estará con vosotros. Aleluya. Gloria sea al Señor y estará en vosotros. Amén. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Así es que Él está siempre con nosotros. Yes, always. Él está en espíritu, gloria al Señor. Santo. No está corporalmente. Y la promesa es que corporalmente, y todo ojo le verá, dice Juan allá en el Apocalipsis, todo ojo le verá cuando los cielos se van a enrollar como un pergamino, dice, y verán la señal del Hijo del Hombre aparecer en las nubes. Gloria sea a su bendito nombre para siempre. Yes. Pero en espíritu Él está con nosotros. Amen. Su presencia está aquí, su presencia se mueve Yes. y nos bendice, gloria al Señor, y nos ministra. Yes. Y dice, hablando de esta visitación, de la cual Juan sería el anunciador, Yeah. dice, esta expresión es bien como que sacude, es bien estremecedora, es la palabra, porque dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Wow. Estaba buscando la palabra es en español bien tétrica. Esta expresión es bien tétrica, es impactante, porque dice, para dar luz a los que habitaban en tinieblas y en sombra de muerte. Santo. Ahora, cuando está hablando de estas tinieblas, no está hablando necesariamente de tinieblas literales, pero está hablando de tinieblas existenciales, que son peores. Porque las tinieblas existenciales Right. es esa oscuridad que no está en la vista humana, que no está en la vista anatómica o fisiológica, sino que está en el alma. Está en el alma. Cuando el alma está como en el limbo, cuando el alma no encuentra el camino, no encuentra la puerta. Y lo triste es que la mayoría de la humanidad está viviendo en estas tinieblas existenciales. Van por la vida, parece que caminan, pero no saben hacia dónde van. Luchan por alcanzar metas y objetivos, por tener posesiones, por alcanzar títulos, por tener fama, por tener reconocimiento, por tener familia, por tener empresas, en fin, cada quien tiene sus propósitos y sus proyectos, pero en el alma tienen un vacío. Yeah. Santo. Santo. Y carecen de una verdadera razón para su existencia. Right. No saben a dónde van, esos son tinieblas existenciales. Vamos a ver allá en 1 Corintios capítulo 9, lo que dice Pablo, gloria al Señor, acerca de esto. 1 Corintios capítulo 9 y en el versículo 26
Gloria al Señor. Praise you, Jesus. No, sí, 1 Corintios, yo estoy en segunda. Gloria al Señor, por eso no encontraba el 26, porque la segunda no tiene verso 26. 1 Corintios capítulo 9 y verso 26, lo que dice Pablo precisamente acerca de esto, dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. La aventura es, en este contexto, los que caminan esperando que las cosas pasen, que las cosas ocurran, a lo que venga. Eso es la aventura. No aventura, no, ventura. La aventura es que yo voy y que ocurra lo que tenga que ocurrir. Pablo dice: no, yo no camino así. Yo no camino de esa manera. Dice: no como la aventura, de esta manera peleo, pero no como quien golpea al aire. Y decíamos el domingo pasado que cuando Pablo está hablando en esta forma, en el contexto, lo que está hablando es de el no vidente. La expresión es, dicen por allí, dando palos de ciego, con todo respeto para los no videntes, pero cuando se dice está dando palos de ciego, decíamos, el no vidente camina con un bastón porque tiene que ir mi abuelita tenía una expresión que es tentando. Tentando es como tocando para ver qué hay. Tentando, no tentando en el sentido bíblico, la tentación, sino tentando es tratando de tocar lo que hay sin verlo. Para dar el siguiente paso. Y aunque los no videntes desarrollan unos sentidos tan extraordinarios, ellos pueden sentir inclusive la presencia de alguien con solo el movimiento del aire. Con solo el movimiento del aire, porque cuando nosotros nos movemos, hacemos presión del aire. Y ellos tienen una sensibilidad en la piel que son capaces de sentir esa presión de aire y sienten la presencia de alguien aunque no lo vean. Desarrollan un estricto sentido del oído, pero algo maravilloso. Ellos pueden percibir sonidos que nosotros normalmente no percibiríamos de una manera extraordinaria. Así que cuidado con hablar de que pobrecitos los no videntes, porque a lo mejor ellos ven en algún sentido mucho mejor que nosotros. Pero hablando literalmente del sentido de la vista, qué terrible es tener que moverse sin saber a dónde vamos a dar el paso, sin saber a dónde vamos a pisar. Eso debe ser algo tremendo. Y Pablo está hablando de esto cuando dice: yo no golpeo al aire, porque la mayoría de las personas en el mundo, aunque sepan lo que quieren acá, materialmente hablando, aunque sepan la carrera a la que quieran dedicarse, la profesión a la que quieran dedicarse, aunque tengan bien definido lo que quieren estudiar, lo que quieren obtener, la clase de trabajo que quieren desarrollar, se forman metas y se forman propósitos, pero hablando existencialmente, muchas veces, a pesar de todo eso y a pesar de que lo alcanzan, una vez que lo alcanzan, se dan cuenta que siguen vacíos. Se dan cuenta que igual no alcanzan la satisfacción que pensaron que obtendrían. He escuchado por ahí algunos conferencistas y he leído un poco acerca
de cuánto dura la satisfacción. Estos son estudios que se han hecho. Son estudios que se han hecho, son investigaciones que se han hecho con base científica de cuánto dura la satisfacción de alguien cuando alcanza lo que quiere. Y es sinceramente, yo no sé, un montón de cosas decepcionante, preocupante. Cómo vemos que cuando el ser humano, cuando las personas alcanzan lo que quieren, sea lo que sea, esa satisfacción solo le dura unos días. Sí. Cuando quieren tener un carro último modelo y se esfuerzan, cuando lo tienen, se sienten en el cielo, están felices, tienen el carro y de pronto pasan unos cuantos días y ya quieren modificar el carro. Dicen por ahí, ya quieren personalizarlo. Ya quieren hacerle modificaciones y ya hacen las modificaciones y después quieren seguir haciéndole modificaciones. ¿Por qué? Porque eso demuestra que hay una insatisfacción. Eso demuestra que la satisfacción que alcanzaron solamente fue superflua. ¿Verdad? Cuando alguien lucha por graduarse, qué bueno cuando nos graduamos, qué alegría cuando llegamos a la graduación, cuando tenemos el título, pero unos días después, bueno, ya tengo el título y qué bueno, ahora la carrera, ahora el trabajo, ahora la profesión, pero todo es lo mismo cuando nos enfrentamos a las circunstancias, a la situación, a los problemas del trabajo. Ya la satisfacción de habernos graduado, ya esa alegría pasa porque ahora nos enfrentamos a los problemas del ejercicio de nuestra profesión. Amén. ¿Cuántos luchan por querer una casa y tener una casa, verdad? Y qué lindo cuando tienen la casa y wow, y cuando yo tenga la casa voy a hacerle este jardín y la voy a pintar de esta manera y bueno, y tantas cosas, y cuando tienen la casa y logran todo eso y después, bueno, ¿y qué? Quieren algo más grande. ¿Y qué? Ahora necesitamos hacerle modificaciones a la casa. Ahora necesitamos hacerle un cuarto más atrás, ahora necesitamos hacerle piscina y siempre hay algo más, hay algo más. ¿Por qué? Porque hay una insatisfacción. Amén. Así es. ¿Por qué? Porque hay una necesidad. Eso es como el que come por ansiedad. El que come por ansiedad nunca se llena. ¿Por qué? Porque aunque coma y coma, la ansiedad siempre le hace sentir como un hambre. Es como eso cuando uno dice, y me pasó apenas hace, no sé, 2 noches anteriormente, le decía a mi esposa, yo me siento lleno, pero tengo hambre, y tengo hambre no sé de qué. Yo quiero comer, pero no sé qué es lo que quiero comer. Eso es un hambre de ansiedad. Porque más que la necesidad del estómago, es una necesidad del alma, de algo que debe de ser satisfecho, pero que no sabemos cómo. Y es que ese vacío está en el ser humano. Y tú puedes decir, bueno, a mí no me pasa eso. Y a mí no me va a pasar eso, porque yo estoy muy claro de las metas que tengo, de los objetivos que tengo y de lo que quiero alcanzar. Pero es que es como muchos que dicen, cuando se habla de los problemas matrimoniales, cuando se habla de los fracasos matrimoniales, yo he escuchado a muchos jóvenes decir, pastor, a mí no me va a pasar eso. A mí no me va a pasar eso. Y yo digo, mijito, espérese unos cuantos años y espérese que le llegue, que le toque el turno y después hablamos. Amén. ¿Verdad? Porque muchos de nosotros también nos ocurrieron muchísimas cosas que nosotros pensamos que jamás nos ocurrirían, que jamás nos pasarían. Yo recuerdo uno de mis tíos, ya mis tíos, ya no tengo ningún tío. Ya todos desaparecieron. Pero tenía un tío, él se llamaba Alfonso y le decían Poncho. Todos mis tíos tenían nombres así que les
le llamaban, mi tío que era pastor, que fue un gran siervo de Dios, se llamaba Arcadio y le decían Cayo, ¿verdad? Entonces, mi tío Poncho tenía un nieto que le llamaban Ponchín. Como él era Poncho, el nieto era Ponchín. Y él tenía una gran propiedad atrás y había un gran palo de mango. Un gran palo de mango que daba mucha cosecha, pero daba mucha sombra. Y entonces en el patio había mucha humedad. Y en el patio se hacía una lanita verde, por la humedad, que es como un musgo, ¿verdad? Y entonces, Ponchín era muy inquieto, y a Ponchín le daba por irse a jugar al patio, y el tío Poncho le decía, no pase por ahí, porque se va a resbalar y se va a dar un sentón, pero que no, va a ser algo que le va a doler mucho. Pero Ponchín no quería entender hasta que fue y pasó por donde el tío le dijo que, donde el abuelo le dijo que no pasara, y exactamente ¡prum! Se le fueron los pies, y se llevó el sentón, cayó de espaldas y se fue resbalado como un tobogán. Y después después de que estaba llorando y estaba sogándose por el dolor, le dice al abuelo, le dice a tío Poncho, le dice, ¿y usted cómo sabía que yo me iba a resbalar? ¿Y usted cómo sabía que yo me iba a resbalar? A Ponchín le faltaba experiencia. Él no entendía que donde estaba ese musgo por la humedad, al poner el pie se iba a resbalar. Pero el abuelo sí sabía lo que le podía pasar, ¿verdad? Así muchas veces somos nosotros en la vida, ¿verdad? Se nos advierte, se nos dice, se nos anticipa, pero no, a mí no me va a pasar eso, Y de pronto viene y nos llevamos el resbalón y ¡zas! Hasta que nos llevamos el golpe. Entonces cuando decimos, ahora me acuerdo de lo que el pastor quería decirme. Ahora me acuerdo de lo que el pastor predicaba. Ahora me acuerdo de lo que mi papá me quiso enseñar y yo no entendí. Ahora recuerdo de lo que el hermano me advirtió y yo no quise estar atento. Pero más que eso, más que los accidentes de la vida, más de lo que pueda ocurrir, lo inesperado, lo más terrible es estar caminando en esta vida con esa insatisfacción, sin poder entender cuál es el sentido de lo que hacemos. Sí, amén. Oh, pastor, yo entiendo cuál es el sentido de lo que hago, porque yo estoy ahorrando para comprarme una casa, yo estoy ahorrando para comprarme un buen carro, yo estoy ahorrando para tener una bonita familia, que nada le falte, sí, está bien, pero esas son metas temporales. Pero hay algo más allá que va de lo temporal, y es lo existencial. Y es precisamente cuando no tenemos ese conocimiento. Alguien dirá, bueno, pero ¿quién puede tener ese conocimiento? ¿Quién puede tener el conocimiento anticipado de las cosas? Ya dijimos que Zacarías profetizó y dijo que Juan el Bautista anunciaría a alguien que vendría para traer conocimiento de salvación a su pueblo. Amén. Entonces, estamos hablando de que en medio de esa tiniebla existencial, en medio de esa bruma, en medio de esa niebla en la que camina la humanidad, porque la humanidad misma no sabe hacia dónde se encamina. Miren los conflictos mundiales, miren los enfrentamientos que terminan en estas guerras cruentas, terribles, como Rusia y Ucrania. Porque no saben, a dónde van.
Dice que ese que Juan el Bautista anunciaría vendría para dar luz a los que habitan en tinieblas. Pero más terrible, dice, en sombra de muerte. Pablo dice, yo camino no como dando palos de ciego. Pablo tuvo un encuentro personal cuando iba camino a Damasco. Pablo tenía objetivos y metas. Posiblemente Pablo quería ser el sumo sacerdote. Pablo era celoso de la ley. Pablo era un observador de la ley al pie de la letra. Y era celoso de la ley al punto de que perseguía a los cristianos porque creía que los cristianos eran apóstatas, porque los primeros cristianos fueron judíos. Los primeros cristianos fueron hebreos. Jesucristo mismo era hebreo. Y a Jesucristo los fariseos lo acusaban de que no guardaba la ley. Y Pablo consideraba que los primeros cristianos, eran apóstatas de la ley, y por eso los perseguía y por eso los odiaba. Y Pablo tenía muy claras las metas que posiblemente él tenía. Yo pienso que él aspiraba a ser sumo sacerdote. Pero cuando iba camino a Damasco, se dio cuenta que no tenía nada. Se dio cuenta que todo lo que estaba haciendo era vano. Santo. Se dio cuenta que estaba totalmente equivocado. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo vino al encuentro de él. Cuando él tuvo ese encuentro cara a cara, cuando dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Santo. Y le dice, Saulo, dura cosa que es dar coces contra el aguijón. Entre más coces se den contra el aguijón, más se te encarna. Más dolor te causa. Aleluya. Por eso Pablo ahora dice, ahora ya yo no camino como dando golpes al aire. Ahora yo no camino a ciegas. Ahora no estoy en tinieblas existenciales. Ahora he encontrado mi verdadero propósito. Ahora entiendo mi verdadera razón. Y el propósito era algo que yo no conocía. A pesar de ser un hombre instruido, a pesar de ser un hombre formado en las mejores escuelas de su tiempo, desconocía completamente esta verdad. ¿Cuál verdad? ¿Quién es Jesús? Amén. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Santo. Desaparecieron las tinieblas existenciales. Se fueron las sombras de muerte. Por eso él dice, ya yo no camino dando golpes al aire, es decir, a la aventura, a lo que venga, a lo que ocurra, a lo que pase. No. Ahora tengo las cosas claras, ahora sé de dónde vengo y a dónde voy. Aleluya. Ahora sé qué es lo que tengo que hacer, cómo es que tengo que caminar, cómo es que tengo que pasar por este mundo, cómo es que tengo que vivir, gloria al Señor, para alcanzar las verdaderas metas, la verdadera razón de la existencia. Pero hay algo triste aquí. Bueno, antes déjeme decirle que para poder ver el camino necesitamos luz. Porque si hay tinieblas, usted no puede ver el camino. ¿Qué cosa tan tremenda manejar? ¿Le ha tocado? ¿Le ha tocado manejar cuando se viene esa niebla tremenda que aunque usted prende las luces, usted no alcanza a ver más allá de la trompa del carro y usted va manejando y usted no puede ver el camino? ¡Qué terrible! Y hay carros que pasan por aquí y por allá y las luces que vienen y usted va manejando y hasta casi como que se frisa, se congela, ¿verdad? Le quiere dar un ataque de pánico porque qué terrible es ir manejando
Es terrible. Yep. Para ver el camino, usted necesita luz. Amén. Entonces, hay algunos que creen que están en el camino, pero no tienen la luz para ver el camino. Por eso dice allá en Marcos capítulo 10 y verso 46, que en cierta oportunidad Jesucristo pasó por un lugar en donde estaba un ciego pidiendo limosna. Marcos capítulo 10, verso 46 en adelante. El ciego Bartimeo, Yeah. hijo de Timeo, dice que estaba junto al camino mendigando. Si usted observa detenidamente, él no estaba en el camino, él estaba junto al camino. ¿Por qué? Porque él era no vidente, él era ciego. Para él era lo mismo estar en el camino que no estar en el camino, Sí, amén. porque al final él no podía ver el camino. Y estaba junto al camino mendigando. Cuando oyó movimiento, cuando oyó voces, cuando oyó, se excitó. ¿Qué es lo que pasa? Comenzó a dar gritos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Alguien le dijo: es Jesús que viene. Santo. Y entonces él comenzó a gritar y a clamar: Jesús, hijo de David, Santo Dios. ten misericordia de mí. Y gritaba de tal manera que en medio del bullicio Santo. el clamor llegó a los oídos de Jesús. Y Jesús pregunta: ¿quién es este? El que le dice es Bartimeo, el ciego. Oyó ese gemido, oyó ese grito de dolor: Jesús, hijo de David, Santo. ten misericordia de mí. Santo Dios. Y mandó a llamarlo. Y uno de los apóstoles fue y le dijo: cálmate, Bartimeo, ya, cálmate, ya, deja de gritar, ya, tranquilo, ya te oyó. El maestro ya te oyó. Y no solo te oyó, sino que te llama. Aleluya. Dice que al instante Bartimeo tiró la capa. No me voy a detener ahí porque la predicación no es sobre eso. Pero lo que quiero llegar es al punto que cuando Bartimeo llegó a la presencia de Jesús, Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Nosotros podemos pensar, pero ¿qué clase de pregunta es esta? ¿Acaso no era evidente lo que Bartimeo quería? ¿Qué quieres que te haga? ¿Usted cree que Bartimeo le iba a pedir en ese momento: ay, Señor, yo quiero tener un buen carruaje para poder viajar, aunque yo soy ciego, aunque yo no veo, me encantaría tener un buen caballo, me encantaría tener una linda casa? ¿Qué otra cosa pediría Bartimeo el ciego? Pero Jesús necesitaba escucharlo. Obviamente Bartimeo le dice que reciba la vista, Santo. que reciba la vista. Santo Dios. Y ustedes conocen la historia, ustedes conocen el pasaje. Dice que Jesús le devolvió la vista, pero el punto está en esto. Dice que cuando Bartimeo recibió la vista, pudo ver el camino, y entonces dice, y de allí en adelante seguía a Jesús en el camino. Antes de recibir la vista, estaba junto al camino. Él sabía lo que era el camino. Él escuchaba a la gente pasar por el camino. Pero para él el camino no tenía significado porque no podía verlo. Sí, amén. Santo. Y solo estaba pidiendo limosna junto al camino. ¿Cuántos pasan la vida pidiendo limosna junto al camino? Aunque son millonarios, pero son limoneros de amor. Ay, poder. ¿Cuántos pasan la vida junto al camino aunque tienen todo lo que necesitan en este mundo supuestamente, pero siguen cargando en el alma ese vacío horrible? Porque no encuentran el significado o el verdadero sentido de lo que hacen. ¿Por qué? Porque no pueden ver el verdadero camino.
¿Por qué razón? Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino. Amén. Aleluya. Amén. Da y la vida. Y el que no tiene a Cristo, no tiene el camino. Santo. Amén. Puede tener sus propios caminos. Puede tener sus propias sendas. Puede tener sus propias metas. Pero carece del conocimiento más importante, del conocimiento fundamental del camino que le lleva a la vida eterna. Amen. Santo. Praise God. Praise you, Jesus. Ahora Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Y cuál es esa luz? La que nos alumbra el camino. Right. El camino de la vida eterna. Sin luz No way. no vemos el camino. Ahora, pero lo más terrible es esto. Lo más tremendo es esto. Mire lo que dice allá en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3. Versos 17 al 21, Juan 3, 17 al 21. Jesús es el que está hablando. Los que tienen la Reina Valera verán que las palabras están en rojo. En esa versión todas las palabras de Jesús están en rojo, literalmente. Cuando Jesús es el que habla, dice, verso 17 en adelante, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice el verso 19, y esta es la condenación. Mire qué cosa tan terrible. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. La luz vino al mundo. Amén. Qué anacronismo, qué contradicción, qué caricatura burlesca tan espantosa de este mundo y de esta sociedad que supuestamente va en busca de la verdad, que supuestamente hacen tantos y tantos esfuerzos por obtener la paz y no hay paz. Lo que hay es guerra, lo que hay es conflicto. Y es que dice la Escritura, no hay paz para el impío. Right. Santo. Dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Paranoia. Paranoia. Y esa es la condenación. Dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es una radiografía. Es un sonograma exacto de lo que pasa con esta sociedad. Mírenlos. Desbocados en una carrera que no saben ni para dónde van, una carrera desbocada para obtener fama, para obtener fortuna, para alcanzar poder, y al final no saben ni para dónde van. No. Pero vino la luz para alumbrarles el camino. Y dice, amaron más las tinieblas que la luz. Dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando nosotros tenemos la luz de Dios, podemos ver con claridad el camino. La segunda expresión debemos de analizarla también con detenimiento, porque dice
para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Santo. Ahora, hay dos formas en que podemos entender esta expresión de la sombra de muerte. Yo recuerdo cuando era un joven que estaba iniciando el ministerio y conocí al abuelito, o mejor dicho, a los abuelitos de mis hijos, que todavía no habían nacido, que todavía no existían, no habían venido a este mundo. El abuelito de mis hijos era un pastor muy reconocido, muy venerable, pastor metodista. Su esposa hoy en día todavía vive, la abuelita de mis hijos, una anciana preciosa, una sierva del Señor, santa, fiel, valiente, esforzada. Pero recuerdo que en la sala, tomándonos un café, nos estábamos conociendo y les hablaba de las experiencias que yo tuve desde que estaba en el vientre de mi madre y muchas desgracias que ocurrieron en mi vida, porque desde que estaba en el vientre de mi madre el diablo quería que yo no naciera. Desde que estaba en el vientre de mi madre el diablo, el enemigo, el adversario de nuestras almas, él me quería asesinar, me quería matar, quería que no naciera. Y mi madre tuvo un accidente tremendo con un perro pastor alemán, no les voy a contar los detalles. Tuvo un encuentro con un pastor, pero no un siervo de Dios, sino un pastor alemán de 4 patas, que la sacudió y la restregó, y cuando tenía 8 meses de embarazo. Imagínense, todo esto se iba a perder, gloria al Señor. Aleluya. Qué gran pérdida para el mundo, ¿verdad? La cosa fue que no lo logró, el diablo no lo logró. Y de ahí en adelante tuve varios accidentes y pasaron varias cosas en mi vida en las que estuve a punto de perder mi vida, valga la redundancia. Y de pronto este siervo de Dios, este pastor tremendo, dice: ay, hermano, a usted como que una mala sombra lo persigue. Y recuerdo que la esposa, ¿verdad?, la abuelita de mis hijos, una sierva del Señor, se enojó con él, ¿verdad? Y le llamó la atención y le dice: ¿cómo dice usted esto del siervo de Dios? Gloria al Señor. ¿Cómo dice usted eso del siervo de Dios? Se refería a mí, al jovencito que estaba allí. ¿Cómo dice usted eso del siervo de Dios? ¿Cómo que una mala sombra lo persigue? Si él es un hijo de Dios. ¿Y sabe qué? Si había una mala sombra que me perseguía. Si había una mala sombra que me perseguía desde el vientre de mi madre. Todos tenemos una mala sombra que nos persigue. Todos tenemos una mala sombra con propósitos tétricos, con propósitos de muerte, de destrucción. Mira lo que dice allá en 1 Pedro, capítulo 5. Primera Pedro, capítulo 5, gloria al Señor. Y versículo 8. Sed sobrios. Sed sobrios. Y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Santo. Hay predicadores que dicen: uy, no, hermanos, eso son predicaciones negativas, eso no hay que hablar de esas cosas. ¿Para qué hablar del diablo? ¿Para qué hablar de los demonios? ¿Para qué hablar de...? Dice la Escritura: no ignoramos sus maquinaciones. Tenemos que conocer a nuestro enemigo, tenemos que saber contra lo que estamos luchando. Amén. Tenemos que entender cuáles son sus propósitos y lo que él busca Amén. en contra nuestra. Y entender cómo le podemos hacer frente. La guerra es
y versículo 12. Efesios 6 y versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Wow. Wow. Yo no quisiera decir amén a eso porque quisiera que no fuera así. Pero así es. Por eso digo wow. Contra las potestades infernales que habitan en las regiones celestes, en los aires. No tenemos lucha contra sangre y carne. Ahora, yo no estoy tratando de asustar a nadie ni de causar temor en nadie, porque nosotros ya entendemos y sabemos perfectamente que también la Escritura dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. Amén. Aleluya. Nosotros sabemos y entendemos lo que tenemos en Cristo, la autoridad que Cristo nos dio, el poder que tenemos en Cristo. He aquí, dijo el Señor, he aquí, dijo Jesús, os doy poder, de hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo la fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Santo. Así es que nuestra predicación no es una predicación de derrota, no es una predicación de fracaso, no, es una predicación de esperanza, es una predicación de gloria, porque sabemos quiénes somos en Cristo y sabemos lo que hemos recibido, pero no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. Mire lo que dice el mismo Pablo allá en 1 Corintios. En 1 Corintios, gloria al Señor. Allá en 1 Corintios, capítulo 12. Capítulo 12. Gloria a Dios. No, 2 Corintios. Ahí en 1 Corintios es de los dones. 2 Corintios capítulo 12. Y versículo 7. Dice, y para que la grandeza. Oiga, estamos hablando del apóstol Pablo. Estamos hablando quizá del más grande de los apóstoles. Estamos hablando del apóstol que definitivamente comparte con Cristo la gloria de haber fundado su iglesia. Porque el mismo Pablo dice lo que faltaban de las aflicciones, de las heridas en el cuerpo de Cristo. Dice, yo las llevo en mi propio cuerpo. Estamos hablando indudablemente del más grande de los apóstoles. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Mire qué sinceridad, qué honestidad y qué claridad con la que Pablo habla. Dice, un mensajero de Satanás. ¿Qué demonio no le tenía miedo a Pablo? ¿Qué demonio no temblaba ante la presencia de Pablo? Si hasta aquellos demonios que estaban en aquel hombre, que los 7 hijos de aquel sacerdote Esceva quisieron echar afuera y le dijeron, en el nombre de
Jesús, el que predica Pablo. Y el demonio les dijo, o los demonios le dijeron, a Jesús conocemos. A Jesús conocemos. Y sabemos quién es Pablo. El demonio sabe. Dice, pero vosotros quiénes sois. Como diciendo, sabemos quién es Pablo. Y sabemos la autoridad que tiene, sabemos el poder que tiene. Y sabemos lo que es capaz de hacernos. ¿Cuántos demonios echó fuera Pablo? ¿Cuántos enfermos sanó Pablo? Y no vamos a discutir sobre cuál era este aguijón, si era una enfermedad o no, o si era un tormento mental o no. Lo tremendo es que Pablo dice que era un mensajero de Satanás. Yeah. Dice que lo ofendiaba. Al gran apóstol Pablo. Dice, y 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. El hombre que sanaba, el hombre que oraba por los enfermos y los enfermos se sanaban. El hombre ante el cual los demonios temblaban. El hombre que fue el cofundador de la iglesia cristiana, juntamente con Jesucristo. Dice, hay un mensajero del diablo que me bofetea. Y le he pedido al Señor 3 veces que lo quite de mí. El Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder en tu debilidad se perfecciona. La guerra espiritual es real. La acechanza de los demonios es real. Hay una sombra, si es verdad, si es cierto, hay una sombra que nos persigue. Pero nosotros tenemos poder sobre esa sombra. Nosotros tenemos autoridad sobre esa sombra. Gloria a Jesús. A no ser de que Dios lo permita con algún propósito, y aún así, en ese propósito Dios es exaltado, Dios es glorificado. Por eso dice, a los que habitan en sombra de muerte. Aleluya. Esto nos recuerda lo que decía el salmista David, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Esta expresión de David se puede entender en 2 sentidos. Podemos trasladarnos en aquel tiempo. Las guerras eran cuerpo a cuerpo. Las guerras eran con cuchillos, con espadas, con lanzas, con flechas. Las guerras eran muy cruentas. Había mucha sangre derramada en los lugares donde se enfrentaban los ejércitos. Muchos muertos caían en el campo de batalla. Peleaban horas y horas hasta que llegaba la noche. Al caer la noche, el valle estaba cubierto de cuerpos, estaba cubierto de cadáveres. El valle estaba regado por la sangre que se había derramado. Y había un hedor espantoso de sangre, de entrañas expuestas, de carne humana. Había un hedor que saturaba el ambiente. Y cuando llegaba la noche, además de las tinieblas, estaba el hedor, el espanto que llegaba de los cuerpos. Y cuando la guerra duraba varios días, ya entraban en putrefacción. Y ahora no era solo el hedor de la carne humana despazada, no era solo el hedor de la sangre derramada, era el hedor de la pudrición de los cuerpos engusanados. Y el aire de aquellos valles se saturaba de olor a muerte, olor a muerte. Y en medio de la oscuridad no podían ver, no podían defenderse. El enemigo podía caer por delante, por detrás, por el norte, por el sur, por arriba, por abajo. Había un espanto de muerte. Ese es el valle de muerte que dice el salmista David. Pero como el salmista David ya había estado en esas condiciones y ya había experimentado el poder salvador de Yahweh, de Yahvé, del Eterno, él pudo decir, aunque ande en valle de sombra y de muerte,
no temeré mal alguno. Amen. En otro valle de sombra y de muerte que dicen algunos escritores, es cuando tenían que pasar por esos, valga la redundancia, por esos pasadizos, por esos valles que estaban entre dos peñas altas y arriba en las cuevas estaban escondidos los arqueros, los flecheros, los enemigos, y ellos tenían que pasar abajo por ese valle oscuro. Era un valle donde no daba la luz del sol, donde se necesitaban exploradores muy experimentados para poder guiarlos, para poder conducirlos, y con todo y eso estaba la amenaza de las emboscadas, de los derrumbes que podían provocar con rocas que les tiraban, o los flecheros o los arqueros. Y a veces entrar en esos valles era una muerte segura. Pero el salmista David dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Santo. Dice que Juan el Bautista vino para prepararle el camino a aquel que era la luz, para iluminar a los que estaban en tinieblas Santo. y en sombra de muerte. ¿Por qué? Porque él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. La vida, la vida, la vida, gloria al Señor, Gloria a Dios. la vida. Gloria a Dios. Los costarricenses tenemos un dicho muy famoso, muy popular, ¿verdad? Cuando nos preguntan: ¿cómo está? Pura vida, pura vida. Aunque se lo esté llevando el diablo, aunque esté, decimos también allá en Costa Rica, aunque esté pa'l tigre, pero usted siempre verá al tico responder: pura vida, Pura vida. pura vida. ¿Verdad? Con lágrimas en los ojos. Pero el que sí está pura vida es el que está en Cristo. Amén. Amén. Los que estamos en Cristo sí podemos decir: pura vida, gloria al Señor. Amén. Pura life, gloria a Dios. Your life. Your life. Pure life, aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. La segunda manera, con esto termino. Yo pensé que hoy iba a predicar apenas unos 20 minutos, porque yo dije: ya me falta poquito para la conclusión. Y mire por dónde vamos, gloria al Señor. Pura vida. Pero el segundo aspecto de este valle de sombra de muerte, podemos entenderlo de acuerdo a Efesios, capítulo 2 y verso 1. Dice: y a vosotros que estabais muertos, diga muertos, a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, os dio vida juntamente con él. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. Os dio vida juntamente con él. Santo. Yo quiero leerlo, gloria al Señor, porque yo no sé si ahí también habla de que fuimos resucitados, pero en todo caso Jesucristo también dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ya habla literalmente, habla después de la muerte. El 6 habla de eso. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria al Señor. Sí. ¿Perdón? El 6. El 2:6. El 2:6, gloria al Señor. Vamos a ver Efesios. Gloria al Señor. Bueno, vamos a leer el 1 también. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice el verso 6: y juntamente con Él nos resucitó. Amén, amén, amén. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Santo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y así
asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Sentar, amén. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso Zacarías profetizó de Juan el Bautista que prepararía el camino o los caminos de aquel que traería luz a los que estaban en tinieblas. Amén. Gloria a Dios. Y vida a los que estaban o a los que estábamos en sombra de muerte. Santo. Amén. ¿Por qué? Porque hay algunos que dicen, miren, este mundo todo tiene solución. Dicen, ¿han oído ese dicho? Todo tiene solución, dicen, menos la muerte. Es lo único que no tiene solución. Y fíjense que la Biblia a mí me enseña que también la muerte tiene solución. Hay un remedio, se llama Jesús. That's right. Se llama Jesús. Amén. Porque dijo el que cree en mí, aunque esté muerto, Vivirá. vivirá. No tenemos que andar más en tinieblas existenciales. No tenemos que andar más dando palos de ciego. No tenemos que andar más tentando, viendo a ver dónde vamos a dar el siguiente paso. Podemos caminar firmes, seguros, confiados. Él es nuestra roca, dijo David. Dijo el salmista David, Él es mi roca, gloria al Señor. Amen. Amén. Gloria a Dios. Nosotros tenemos una luz clara de dónde venimos y para dónde vamos. Y lo que tenemos que hacer y cómo vivir esta vida en Cristo Jesús. Yo te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amen. Espero que no andes en tinieblas a estas alturas. Espero que no andes tampoco a estas alturas de tu vida como cristiano, 30, 40 años de ser cristiano y todavía temblando por las sombras. Por ahí escuché a mi esposa tarareando una canción por ahí que decía sombras nada más. Sombras nada más. De Javier Solís. Sombras nada más. Vamos a poner en disciplina, hermana Amelia, porque ya se puso a cantar la canción, gloria al Señor. Hay algunos creyentes, 40 años y todavía andan en sombras nada más. Dando vuelta en el mismo camino. Todavía andan dando palos de ciego, andan con miedo a las sombras. Sí hay sombras que nos persiguen, sí hay sombras. Sí, dice, vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero nosotros estamos en luz. Nosotros estamos en luz, tú estás en luz, gloria al Señor. Nosotros hemos recibido autoridad y poder, gloria al Señor, en Cristo Jesús. Y nosotros estamos bien fundamentados en la palabra. Y sabemos que la victoria es nuestra. En toda lucha, en toda batalla, en toda guerra. Aunque ande en sombra, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeremos alguno. Amén. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas hermosas, buenas, bellas que tú haces en nuestra vida. Y aún por las pruebas y por las luchas. Y aún a veces, hasta por la oposición del enemigo y hasta por los enfrentamientos que tenemos con demonios y con espíritus inmundos, te damos gracias. Porque eso nos hace más fuertes. Eso depura más nuestra fe. Eso nos hace experimentar cada día más y más quiénes somos realmente en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Yo bendigo a cada uno, bendigo a cada una. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gracias a Dios. Les bendigo en el nombre de Jesucristo.